Un policía novato exigió con valentía un soborno a un hombre negro. Cuando éste se negó, el agente lo tiró al suelo con violencia, lo esposó y lo arrastró de vuelta a la comisaría para presumir de su victoria. Castilla. Pero lo que no se dio cuenta fue que, en cuanto lo escoltó al interior, todos los agentes se pusieron de pie y gritaron al unísono: «Bienvenido, señor presidente del sindicato. Si ves esto durante tu hora de almuerzo, o mientras te relajas después de un largo día, dale a me gusta y cuéntanos desde dónde lo ves». Ahora descubramos una historia de ambición desmedida, corrupción sistémica y la lucha incansable de un hombre discreto por la justicia. Northgate City parecía una bestia salvaje e indómita, una jungla de cemento que exhalaba constantemente una sinfonía de sirenas y gritos lejanos. Para el oficial Jack Miller, recién llegado de las tranquilas calles arboladas de Harmony Creek, era a la vez una promesa embriagadora y una amenaza vertiginosa. Había llegado hacía 6 meses, apenas salido de la academia, y la magnitud de la ciudad había devorado por completo sus idealistas ideas. La mayor ola delictiva de Harmony Creek podría haber sido una serie de vandalismos en buzones. En Northgate había homicidios antes del desayuno. Sus primeras semanas fueron una mezcla de adrenalina, miedo y una comprensión cada vez más profunda. El reglamento que había memorizado parecía un cuento de hadas. Aquí en Northgate, la ley no era un conjunto de estatutos. Era una entidad fluida y en constante cambio, moldeada por los oficiales que la imponían o no. Rápidamente se unió a un grupo de veteranos patrulleros, cuyo cinismo era una gruesa capa protectora contra las duras realidades de la ciudad. Se hacían llamar la Guardia Nocturna, un retorcido homenaje a algún viejo cómic de justicieros. Y su filosofía era simple: tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya. Y a veces el público paga la loción. Le enseñaron los entresijos, no solo de la policía, sino de la economía informal que prosperaba a la sombra de la placa. Un pequeño accidente podía pasarse por alto por una tarifa de procesamiento, una infracción menor, una parada de tráfico que podía salir para cualquier lado, a menudo evaporada con un billete de 20 arrugado. Jack había empezado poco a poco, vacilante, con la conciencia latiendo sordamente, pero el dinero era real. Los elogios de la Guardia Nocturna eran embriagadores, y la emoción de romper las reglas, de sentirse poderoso, rápidamente se volvió adictiva. Había visto con qué rapidez desaparecía el dinero en Northgate, absorbido por el alquiler, el coste de la vida y la necesidad tácita de guardar las apariencias. Esto, se convencía a sí mismo, simplemente estaba nivelando el campo de juego. Así era como sobrevivían aquí. Mientras tanto, Marcus Henderson, el presidente indiscutible del sindicato policial, veía la bestia de Northgate City desde una perspectiva diferente. Desde su oficina, en lo alto de las calles frenéticas, observaba el latido de la ciudad, pero aún más importante, sentía su fiebre. La confianza pública en el departamento de policía de Northgate estaba en su punto más bajo. Las estadísticas de delincuencia habían aumentado, pero la participación comunitaria había disminuido, reemplazada por una tensión palpable, un resentimiento latente que Marcus sabía que estaba justificado. Había servido casi 3 décadas. Empezó como policía de calle, ascendió a detective, se forjó una reputación de honestidad meticulosa y un compromiso inquebrantable con la justicia. Había visto la corrupción antes, como una mala hierba persistente. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía sistémico, casi institucionalizado. El departamento en sí era un campo de batalla dividido entre un jefe reformista que intentaba hacer limpieza y la vieja guardia. Los intransigentes que creían en la mano dura. Al diablo con las reglas. Marcus llevaba meses recibiendo denuncias anónimas. Rumores de nuevos reclutas que se iniciaban en el negocio de extorsión de la Guardia Nocturna, sobre todo en los sectores menos pudientes de la ciudad. Zonas donde los residentes a menudo se sentían sin voz y desprotegidos. Las denuncias mencionaban una zona de patrullaje específica, una sección del Lower West Side, conocida por su escasa cobertura de cámaras,
donde las paradas de tráfico se convertían regularmente en transacciones en efectivo. Necesitaba pruebas irrefutables que pudieran sostenerse en un tribunal. No solo rumores que pudieran ocultarse. No podía enviar a un agente de asuntos internos. Eran demasiado fáciles de reconocer, demasiado conocidos dentro del departamento. Necesitaba ser la mosca en la pared, el cebo del que nadie sospechara. Así que, un martes por la tarde, un día conocido por su tranquilidad en la calle, Marcus Henderson se convirtió en el don nadie. Dejó su traje a medida en el armario y optó por una chaqueta vaquera desgastada, una camiseta descolorida y unos vaqueros anodinos. Su sedán de lujo habitual se cambió por uno de alquiler, un sedán de modelo antiguo, beige y olvidable, con el parachoques ligeramente rayado. Condujo hacia la zona designada en la zona oeste baja, una red de calles estrechas bordeadas de viejos edificios de ladrillo y pequeños negocios, donde el olor a comida frita se mezclaba con los gases de escape. Sus movimientos eran pausados, su velocidad justo por debajo del límite. Sus giros indicaban precaución más que urgencia. Quería llamar la atención, pero no despertar sospechas. Quería ser el Mark perfecto, un hombre negro tranquilo, solo en un coche modesto, con aspecto de alguien que solo quería llegar a casa sin problemas. Sujeto discretamente a la solapa de su chaqueta vaquera, oculto bajo un pliegue, llevaba un dispositivo no más grande que una memoria USB. Era una grabadora de audio y video de última generación, diseñada para operaciones encubiertas, con una batería que podía durar más que el turno más largo. La había probado meticulosamente. Cada palabra, cada gesto, cada instante fugaz sería capturado. Su corazón latía a un ritmo constante, no de miedo, sino de propósito. Era un investigador de nuevo, trabajando encubierto, poniéndose en peligro por una causa mucho más grande que él mismo. Pensó en los jóvenes negros que había visto arrastrados a la comisaría. Sus ojos reflejaban miedo, confusión y una profunda desconfianza hacia el uniforme que vestía. Pensó en sus propios hijos, criados en una ciudad donde el color de su piel aún podía ser motivo de sospechas infundadas. No se trataba solo de depurar la policía. Se trataba de recuperar el alma de la comunidad. El oficial Jack Miller, patrullando el mismo sector, sintió que se abría paso un aburrimiento familiar. La calma del martes era real. Llevaba una hora conduciendo sin rumbo, deseando una llamada, una razón para sentir la oleada de adrenalina que hacía tolerable este trabajo. Seguía intentando ganarse la vida con la guardia nocturna, demostrar que no era un recluta novato más. Justo anoche, el veterano oficial Davis se rió. Tienes que tener más hambre, Miller. Las oportunidades no llegan sin más. Hay que crearlas. Las palabras aún le dolían. Entonces lo vio. El sedán beige, modelo antiguo, placas de otro estado, o al menos no local. ¿Y el conductor? Un hombre negro, de unos 50 quizá, 60. Con las manos tranquilas al volante, la mirada escudriñando la carretera con una soltura innata. Demasiado tranquilo, demasiado sereno. La intuición de Miller, o lo que había llegado a creer que era su intuición, una mezcla de desesperación y cinismo aprendido, le decía que era un blanco fácil. Alguien que parecía tener un futuro prometedor. Alguien que no querría problemas. Alguien que tal vez pagaría para que desaparecieran. Vio la fugaz oportunidad de la que Davis había hablado. Una oportunidad para demostrarles a sus superiores, los verdaderos de la guardia nocturna, que estaba listo, que tenía hambre. Encendió las luces, con un brillo depredador en la mirada. El primer paso en una red que no había tejido, un juego que no entendía. Las luces azules y rojas intermitentes en el retrovisor de Marcus Henderson no le sorprendieron. Había conducido precisamente para ese momento, invitando deliberadamente al escrutinio. Acercó el sedán beige a la acera con cuidado. Un movimiento lento y deliberado que transmitía cooperación sin sumisión. Colocó las manos sobre el volante, con las palmas extendidas en un gesto de paz y obediencia, como el que se enseña en cualquier curso de conducción defensiva y se enfatiza en cualquier programa de extensión comunitaria.
Observó por el retrovisor a un joven oficial, apenas mayor que su hijo menor, dirigirse a su coche. El oficial tenía la porte arrogante, los hombros erguidos, con un brillo en los ojos que Marcus reconoció al instante. Poder inmerecido, sin control, ansioso por ser ejercido. El oficial Jack Miller se acercó al lado del conductor, con la mano apoyada casualmente en su arma enfundada, una clásica táctica de intimidación. Sus gafas de sol, una visera de espejo, le oscurecían los ojos, pero Marcus podía sentir la intensidad de su mirada. «Licencia y matrícula, por favor», ladró Miller, sin el preámbulo habitual. «Ni buenas tardes, ni sabe por qué lo detuve». Fue una demostración inmediata de dominio. Marcus, sin mediar palabra, metió la mano tranquilamente en la guantera, sacó los documentos del coche de alquiler y luego sacó su carnet de conducir. Se los entregó con movimientos lentos, precisos, sin el menor asomo de miedo ni agitación. Miller arrebató los documentos, sin apenas mirarlos, antes de volver a centrarse en Marcus, frunciendo el ceño bajo sus gafas de espejo. «¿Algo que declarar, señor? ¿Alguna razón por la que esté dando vueltas por este barrio?» «No, agente. Solo conduzco». «Voy a encontrarme con un amigo», respondió Marcus con voz uniforme, con un tono respetuoso pero firme. «Todo está en orden, creo». Miller resopló con desdén. «Todo en orden, ¿eh? Ya sabes, esta zona es de alta criminalidad. Hay mucha actividad aquí. Tipos como tú solo andan en coche. A veces buscan problemas o los buscan». Se acercó más, bajando un poco la voz, con un tono insinuante. «O quizás se han divertido demasiado. ¿Ha estado bebiendo esta noche, señor?» «No, agente». «No lo he hecho», dijo Marcus rotundamente. «Y te aseguro que no busco problemas. Soy un ciudadano respetuoso de la ley». Miller lo ignoró, dando una vuelta alrededor del coche, dando un golpecito con el dedo en el maletero, y luego volviendo al lado del conductor. Miró por la ventanilla, aparentemente buscando algo, pero sus ojos seguían volviendo a Marcus. «Te diré una cosa», dijo, sacando un bloc de multas y haciendo clic con el bolígrafo con un gesto exagerado. «Podría denunciarte por un montón de cosas, infracciones de tráfico menores, incluso un informe de actividad sospechosa. Eso es mucho papeleo, mucho tiempo en el juzgado». Hizo una pausa, dejando la insinuación en el aire. «O podríamos simplificarlo. ¿Entiende lo que digo?» Marcus sostuvo su mirada, impasible. «Agente, creo entender lo que quiere decir. Sin embargo, no he infringido ninguna ley. Mi vehículo está debidamente registrado. Tengo una licencia de conducir válida y no estoy bajo la influencia de ninguna sustancia». Respiró lenta y pausadamente. «Además, según el artículo 4, párrafo 2, de los procedimientos operativos estándar del Departamento de Policía de Northgate City, en relación con las detenciones aleatorias de vehículos, un agente debe demostrar una sospecha razonable o causa probable para que la detención sea legal. Conducir por una zona de alta criminalidad, sin observar ninguna infracción específica, no constituye en sí mismo una sospecha razonable para un registro aleatorio, ni una citación arbitraria». El efecto de la refutación serena y precisa de Marcus fue inmediato y explosivo. El rostro de Miller, ya tenso por la irritación, se contorsionó en una máscara de pura rabia. Le arrancaron las gafas de sol, revelando unos ojos que brillaban con una furia horrible. «¿Intentas enseñarme la ley, viejo?», gruñó, con la voz cargada de indignación. «¿Te crees listo, eh? ¿Crees que puedes simplemente citarme las normas y marcharte? Así no funciona en Northgate, amigo. Simplemente estoy exponiendo mis derechos, agente», respondió Marcus. Su voz aún mesurada, aunque un leve, casi imperceptible temblor de anticipación lo recorrió. Sabía que ese era el detonante. Miller sintió que su autoridad era cuestionada, que su cuidadosamente construida ilusión de control se desmoronaba. Esta era precisamente la reacción exagerada y egocéntrica con la que Marcus contaba. «¿Derechos?», se burló Miller, retrocediendo un paso, sacando pecho. «¿Quieres hablar de derechos?».
Tengo derechos. Tengo derecho a garantizar la seguridad pública. Y ahora mismo eres un problema de seguridad pública. Respondiendo a un oficial, obstaculizando una investigación. Volvió a su arma enfundada, sin desenfundarla, pero el gesto era amenazante. «Sal del coche ahora». Marcus, sin decir palabra, abrió lentamente la puerta. Salió deliberadamente, con las manos ligeramente separadas del cuerpo y las palmas abiertas, en un gesto de no agresión. Se quedó de pie frente a Miller, erguido, con la mirada firme. No había desafío en su lenguaje corporal, solo una tranquila determinación. «Date la vuelta», ladró Miller, con la voz llena de una desesperada necesidad de recuperar el control. «Manos detrás de la cabeza», obedeció Marcus, con movimientos fluidos y pausados. Sabía exactamente lo que venía. Miller, con el rostro enrojecido por la ira y la adrenalina, se movió con rapidez. Agarró el brazo de Marcus, torciéndolo tras su espalda con una fuerza innecesaria. Marcus sintió una punzada de dolor, pero la contuvo, con el rostro impasible. Entonces, con un gruñido de esfuerzo, Miller lo empujó hacia adelante, aprovechando su peso para desequilibrarlo. El hombre mayor se tambaleó y fue brutalmente jalado hacia atrás, despegando los pies del suelo por un instante espantoso antes de estrellarse de cara contra el asfalto. El impacto lo sacudió, provocándole un dolor sordo en las costillas y un escozor agudo en la mejilla al rozar el suelo áspero. El olor a asfalto caliente le inundó la nariz. Oyó a Miller jadear levemente por encima de él, con un sonido de triunfo mezclado con esfuerzo. 2 rápidos clics y el frío mordisco de las esposas de acero le apretaron las muñecas, apretadas tras la espalda. Miller entonces lo levantó bruscamente, obligándolo a arrodillarse antes de empujarlo hacia la patrulla. «¿Te crees listo, viejo?», siseó Miller, empujándolo contra la puerta trasera de la patrulla. «Acabas de ganarte una noche en la cárcel de borrachos. Quizás unas cuantas acusaciones de agresión. A ver qué tan listo eres entonces». Durante toda la prueba, Marcus no dijo nada, ni una sola palabra de protesta, ninguna súplica de clemencia. Su rostro permaneció como una máscara cuidadosamente construida, sin revelar nada del malestar físico ni de la ira latente que lo cubría. Pero sus ojos, tras la calma exterior, albergaban una quietud penetrante, casi desconcertante. No eran los ojos de un hombre derrotado. Eran los ojos de un observador, un registrador, un vengador. Y poseían una profunda comprensión del drama que se desarrollaba, un conocimiento del que Miller, en su furia ciega, era completamente ajeno. Estaba en la jaula ahora, pero la trampa ya estaba tendida mucho antes de que entrara. La parte trasera del coche patrulla estaba abarrotada, con un ligero olor a café rancio y desinfectante. Un olor familiar que Marcus conocía de sus primeros días en la policía, pero ahora se sentía diferente, extraño, opresivo. Las esposas se le clavaban en las muñecas, un latido sordo y constante. Se incorporó, obligándose a respirar hondo, a centrarse en medio de la incomodidad física y la furia silenciosa que hervía bajo su sereno exterior. Le escocían las mejillas donde había rozado el asfalto, y sentía un leve temblor en las manos, efecto residual de la violencia inesperada. Pero su mente estaba clara, aguda, analizando meticulosamente cada detalle. El oficial Miller, ajeno al zumbido analítico del motor en el asiento trasero, cambió de actitud al ponerse al volante. La rabia que le había contorsionado el rostro ante la escena se transformó en una satisfacción petulante, un brillo autocomplaciente. Conducía con una arrogancia exagerada, mirando de vez en cuando por el retrovisor, captando el reflejo estoico de Marcus. Tarareó una melodía desafinada. Luego se aclaró la garganta y empezó a hablar, con voz alta, teatral, como si narrara un video de sus propias hazañas. «Mira, esto es lo que pasa, viejo», empezó Miller, sin mirar directamente a Marcus, sino hablándole al espejo, a la audiencia invisible en su mente. ¿Crees que puedes jugar con nosotros? ¿Crees que puedes citar normas,
y usar palabras elegantes? Bueno, la calle no es un tribunal, y aquí afuera la ley, amigo. Somos yo y gente como yo. Golpeó el volante con un ritmo arrogante. ¿Tienes algún problema con eso? ¿Quieres luchar contra el sistema? Vas a perder siempre. Hizo una pausa como esperando una réplica, una súplica, cualquier cosa que validara su actuación. Cuando Marcus permaneció en silencio, con la mirada fija en el paisaje urbano que pasaba, Miller pareció interpretarlo como una señal de sumisión a regañadientes. Soltó una risita gutural. ¿Sabes? Algunos tipos simplemente no aprenden. Se creen superiores. Creen que pueden salirse con la suya porque tienen un buen coche, quizá un título de lujo, pero nadie está por encima de la ley. Mi ley. Marcus escuchó. Su mente categorizaba cada palabra, cada inflexión. No solo escuchaba las amenazas manifiestas, sino también la arrogancia subyacente, la inseguridad, la creencia errónea de que Miller tenía el poder absoluto. El oficial se estaba desmoronando, confesando su verdadera cara con cada sílaba jactanciosa. Marcus repasó mentalmente el enfrentamiento anterior, la formulación específica de la solicitud de soborno, el contacto físico agresivo, las falsas excusas para detenerlo, todo meticulosamente registrado. Su detective interior, forjado durante décadas de investigación, ya estaba construyendo el caso. ¿Sabes cuál es tu problema?, continuó Miller. Sin dejar de conducir, sin dejar de hablar, necesitando llenar el silencio con su propia narrativa. Eres débil. Probablemente piensas que la policía está aquí para guiarte, para ayudarte a cruzar la calle. No, estamos aquí para mantener el orden. Y a veces el orden significa poner a tipos como tú en su lugar. Un poco de rudeza, un pequeño recordatorio de quién manda. Es por tu propio bien en realidad. Te enseña respeto. Marcus recordó la conversación que tuvo con el oficial Jenkins, un joven recluta serio al que había asesorado. Jenkins le había contado sobre la presión de algunos de los oficiales mayores, los sutiles empujoncitos para conseguir dinero fácil. «Dicen que así son las cosas, señor Henderson», había dicho Jenkins con voz preocupada. «Dicen que si no juegas, te aíslan. Te dan turnos malos. No tienes refuerzos. Es un club, y o te unes o se vas». Marcus había mirado a Jenkins a los ojos, sinceros y preocupados, y le había prometido: «Hay que desmantelar algunos clubes, hijo. Y estamos trabajando en ello». Ahora, al escuchar a Miller, Marcus reconoció el veneno insidioso de ese club. Miller no era solo una manzana podrida, era un síntoma de una podredumbre más profunda. Era producto de un entorno donde la corrupción se aceptaba tácitamente, donde saltarse las reglas se convertía en la norma. La bravuconería de Miller no era solo una actuación para Marcus, fue un acto para sí mismo, reforzando su propia justificación de sus acciones, intentando convencerse de que estaba haciendo lo correcto, o al menos algo necesario. Sí, reflexionó Miller como si recordara algo. Mi oficial de entrenamiento, un tal Reynolds, siempre decía: «Tienes que causar una buena impresión, sobre todo en los testarudos. Demuéstrales quién manda. Si no, te pisotearán». Y tú, viejo, definitivamente fuiste un testarudo, preguntando por causa probable. ¿Quién te crees que eres? ¿Abogado? Se rió de nuevo. Un sonido áspero de calificación. Te lo ganaste. Cada golpe y cada moretón. Considéralo una matrícula para la escuela de golpes duros de Northgate City. La mirada de Marcus se desvió hacia el tablero, observando el kilometraje. La hora. Estaba registrando cada detalle. El camino que Miller tomaba no era el más directo a la comisaría principal. Tomaba un camino tortuoso, quizá para prolongar su monólogo autocomplaciente, o quizá simplemente por costumbre de anteriores registros, queriendo evitar intersecciones específicas conocidas por sus cámaras de vigilancia, incluso si su propia cámara corporal fallaba convenientemente. Miller había mencionado la cámara al principio de la parada. Un toque casual a su dispositivo de pecho. Un rápido,
casi imperceptible. Interruptor. Marcus lo había visto y lo había registrado mentalmente. Otra pieza del rompecabezas. Recordó la sensación de la pequeña grabadora, firmemente sujeta bajo su solapa. Su diminuta luz roja parpadeaba casi invisible, silenciosamente, captando cada sonido, cada palabra, cada matiz de la actuación de Miller. La arrogante suposición del agente de que la desactivación de su cámara corporal significaba que estaba libre de sospechas fue un grave error. La ironía era palpable. Miller creía estar dándole una lección a Marcus, pero era Marcus quien recogía las pruebas, paz tras paz. No solo contra Miller, sino contra toda la red corrupta que lo había engendrado. El silencio desde atrás no era una derrota, era una paciencia mortal, una cuenta regresiva silenciosa. Miller había ganado esta ronda, la física, pero la partida estaba lejos de terminar, y Marcus Henderson jugaba con uñas y dientes. Las luces fluorescentes de la comisaría de Northgate City zumbaban con un zumbido apagado e indiferente, proyectando un resplandor áspero e implacable sobre los desgastados suelos de Lenolum. El aire estaba cargado de un aroma a café rancio, papel viejo y un ligero toque metálico que, según Marcus, era la esencia de 1000 pequeños dramas. Normalmente, este lugar era un hervidero de actividad. Teléfonos sonando, radios crepitando, oficiales gritando desde los escritorios, el rítmico repiqueteo de los teclados, el murmullo sordo de los interrogatorios. Pero mientras el oficial Jack Miller conducía a Marcus Henderson a través de las puertas dobles de la sala principal de procesamiento, un silencio antinatural comenzó a reinar. Miller, aún eufórico por su aparente victoria, no lo notó al principio. Entró pavoneándose, tirando de Marcus del brazo, agarrando con fuerza el frío metal de las esposas. Quería hacer un espectáculo, demostrar a cualquier curioso que era una fuerza a tener en cuenta, que manejaba cabezas duras con autoridad decisiva. Muy bien, viejo, gruñó Miller, empujando ligeramente a Marcus hacia el mostrador de admisión. Vamos a procesarte. Te va a encantar la vista desde la celda C. Levantó la vista, esperando ver las habituales caras aburridas de los sargentos de guardia. Quizás un gesto de aprobación de algún patrullero que pasara. En cambio, la escena ante él estaba congelada. El sargento Rodríguez, un veterano canoso con expresión de cansancio eterno, estaba a medio morder una dona. El pastel seguía flotando cerca de su boca, olvidado, con los ojos abiertos, fijos en Marcus. La agente Chen, que archivaba meticulosamente el papeleo, se detuvo a medio camino, con el bolígrafo cayendo al escritorio. Incluso el detective Maxwell, apoyado en un archivador, conocido por su inquebrantable cinismo, se puso rígido. Su habitual sonrisa sardónica dio paso a una mirada de profunda sorpresa. Una a una, las cabezas comenzaron a girar. El leve zumbido de la actividad se redujo a un silencio sofocante. El único sonido era el roce de las botas de Miller contra el suelo. El tintineo metálico de las esposas de Marcus. Todas las miradas en la sala, desde los novatos hasta los oficiales veteranos, estaban fijas en el hombre que Miller sostenía. Miller, percibiendo el cambio en la atmósfera, finalmente miró a su alrededor. Vio la inusual quietud, las escaleras anchas e impasibles. Frunció el ceño, momentáneamente confundido. Era el viejo. ¿Tenía este tipo alguna reputación que desconocía? Apretó el brazo de Marcus con más fuerza. Una punzada de inquietud empezó a invadir su bravuconería. Entonces sucedió. El sargento Rodríguez, aún sin su dona, se levantó lentamente. Sus ojos, habitualmente entrecerrados por la fatiga, ahora eran penetrantes, apremiantes. Tragó saliva con dificultad y con un movimiento brusco, casi involuntario, se puso firme. Levantó la mano derecha, con la palma plana y el pulgar doblado en un firme saludo militar. Buenas tardes, presidente Henderson. La voz de Rodríguez, habitualmente ronca y monótona, era clara, resonante, con una mezcla de respeto y alarma. Sus palabras flotaban en el aire, resonando en el repentino y cavernoso silencio de la comisaría. Presidente Henderson. A Miller se le heló la sangre.
El color desapareció de su rostro, dejándolo ceniciento, pálido. Su mandíbula se aflojó. Su boca se abrió en una grotesca caricatura de incredulidad. Giró lentamente la cabeza. Su mirada se desvió con angustia del sargento Rodríguez, que saludaba, pasando por los demás oficiales, ahora también en posición de firmes, cuyos rostros reflejaban la sorpresa y el respeto de Rodríguez, y finalmente hacia el hombre cuyo brazo aún sostenía. Marcus Henderson estaba allí, con la chaqueta vaquera ligeramente despeinada, y una leve mancha roja del asfalto en la mejilla. Lenta y deliberadamente, comenzó a levantarse del ligero encorvamiento en el que Miller lo había obligado. Con un gesto silencioso, casi desdeñoso, se zafó de la mano de Miller, con las esposas aún apretándole las muñecas. El tintineo del metal fue el sonido más fuerte de la habitación. Su mirada, que había permanecido impasible durante toda la prueba, ahora recorría la habitación, observando cada rostro conmocionado, cada postura rígida. Hizo una pausa, fijando la mirada un instante en Miller, cuyos ojos estaban abiertos de par en par con un horror creciente y repugnante. Miller abrió la boca y luego la cerró, sin emitir sonido alguno, como un pez fuera del agua. Marcus extendió la mano hacia atrás, con un movimiento lento y metódico, y le presentó las muñecas esposadas. Su voz, cuando salió, fue serena, resonante, pero impregnada de una autoridad innegable que atravesó la tensión silenciosa como un bisturí. «Sargento», dijo Marcus, mirando directamente a Rodríguez, «si fuera tan amable de abrirme esto». Luego volvió a mirar a Miller, con una mirada escalofriantemente directa, una chispa de fuego frío en sus ojos oscuros. Y luego, «Por favor, llame a Asuntos Internos, en concreto a la capitana Eva Thorne. Dígale que tenemos un asunto muy serio que tratar». Hizo una pausa, dejando que el peso de su declaración recayera sobre la atónita comisaría. Luego volvió a mirar a Miller, con un lento, casi compasivo movimiento de cabeza. «Ah, un agente Miller», añadió Marcus, bajando un poco la voz, pronunciando las palabras con precisión quirúrgica. «Ya que está, que saquen las imágenes de la cámara del coche patrulla del agente Miller». Y se inclinó ligeramente, con la voz en un susurro bajo y peligroso que solo Miller podía oír de verdad. «Revisen también su cámara corporal. Creo que se desconectó accidentalmente justo antes de que me exigiera que le entregara una matrícula para mi libertad». El aire crepitaba. Miller, paralizado por el miedo y la incredulidad, se quedó paralizado, con el rostro de un verde espantoso. Las esposas en las muñecas de Marcus de repente se sintieron menos como una herramienta de su autoridad, y más como un símbolo de su propia fatalidad inminente. La habitación permaneció en silencio, pero la quietud ya no era de paz. Era la calma antes de la tormenta, y Miller estaba justo en su camino. El resultado en la comisaría de policía de Northgate City fue un torbellino de caos controlado. La capitana Ava Thorne de Asuntos Internos, una mujer conocida por su férrea determinación y precisión quirúrgica, llegó en cuestión de minutos, con el rostro sombrío. Apenas dirigió una mirada al conmocionado agente Miller antes de que su atención se centrara en Marcus Henderson, quien ahora estaba sentado tranquilamente en una sala de interrogatorios, con las esposas finalmente retiradas, y un vaso de agua frente a él. Thorne conocía a Marcus. Lo respetaba inmensamente. La imagen, verlo, una figura venerada en el departamento, con un rasguño reciente en la mejilla, desató en ella una furia fría. Miller, mientras tanto, estaba aislado en otra habitación, balbuceando una defensa patética y rápidamente desmoronada ante dos investigadores del IAIA. Afirmó que la detención fue legítima, que Henderson se había mostrado poco cooperativo y verbalmente agresivo. Negó cualquier solicitud de soborno, insistiendo en que su cámara corporal se había estropeado justo cuando detuvo a Henderson, una excusa bastante plausible por sí sola, dada la naturaleza temperamental de la tecnología policial. Incluso intentó tergiversar la versión, sugiriendo que Henderson había intentado resistirse al arresto, de ahí la detención. Pero las palabras sonaron huecas, incluso para él mismo.
La imagen de todos los oficiales de la comisaría saludando al hombre al que acababa de maltratar quedó grabada en su memoria. Una marca indeleble de su catastrófico error. La capitana Thorne, tras una breve y tranquila conversación con Marcus, salió de la sala de interrogatorios con una expresión dura como el granito. Se dirigió directamente al escritorio de informática. Saquen todo de la unidad de patrulla del oficial Miller, la cámara del tablero, los registros de audio, el GPS, y soliciten análisis forenses para confirmar el fallo en su cámara corporal. Quiero un diagnóstico completo. El oficial de informática, acostumbrado a la sensatez de Thorne, asintió, ya en movimiento. En cuestión de minutos, la grabación de la cámara del coche de Miller se reproducía en un monitor grande. Mostraba la primera parada, la aproximación, la postura agresiva de Miller. Entonces, justo cuando Miller llegó a la ventanilla del conductor de Marcus, la pantalla parpadeó, mostrando solo el lateral de la calle y luego una imagen estática. La cámara corporal, como se predijo, mostró un fallo similar, apagándose momentos antes del crucial intercambio. Miller, observando desde su habitación, sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría salir de esto con sus propias palabras. Sería su palabra contra la de Henderson, y Henderson era solo un hombre, incluso siendo el presidente de la Unión. Pero entonces, la capitana Thorne regresó a la habitación de Marcus. «Marcus», dijo con voz suave pero firme. «¿Dijiste que tenías algo más?» Marcus metió la mano en su chaqueta vaquera. Lenta y deliberadamente, sacó el diminuto dispositivo del tamaño de un pulgar. Se lo entregó a Thorne. Este capitán estaba en mi solapa. Grabaciones, tanto de audio como de video. Cada palabra que pronunció el oficial Miller. Cada exigencia de dinero. Cada amenaza, cada momento de sus instrucciones sobre el funcionamiento de Northgate City. Y añadió, con un brillo en los ojos. También grabó el momento exacto en que apagó accidentalmente su cámara corporal. Thorne abrió los ojos de par en par, con un extraño destello de sorpresa. Ella tomó el dispositivo con cuidado. «Has estado ocupado, Marcus». «Alguien tiene que estarlo», respondió con una sombra cruzando su rostro. «Estos jóvenes oficiales están siendo envenenados y el público está pagando las consecuencias». La reproducción de la grabación oculta de Marcus fue el golpe final. La voz de Miller, clara e incriminatoria, llenó la sala común de la comisaría, donde se había reunido un pequeño grupo de oficiales de alto rango y personal de asuntos internos. Lo oyeron exigir el soborno. Vieron su clara negativa, presenciaron su irascible arrebato y la brutal e injustificada represión. Su monólogo desdeñoso en la patrulla, lleno de arrogancia y confesiones de corrupción, sonó a la vista de todos. El contraste entre la descarada autoincriminación de Miller y la silenciosa e inquebrantable integridad de Marcus Henderson era marcado y repugnante. Miller, llevado de vuelta a la habitación para presenciar su propia ruina, se desplomó, con el rostro ya pálido, rojo por la palidez, y luego de un morado insalubre. Intentó protestar, negarlo, pero sus palabras se entrecortaron, perdidas entre la abrumadora evidencia. La grabación no era solo audio, era un video claro que mostraba su rostro, sus gestos, toda la repugnante farsa. Su elaborada red de mentiras se desenmascaró en menos de 10 minutos. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. El oficial Jack Miller fue suspendido inmediatamente sin sueldo, y luego despedido formalmente del Departamento de Policía de Northgate City en menos de 24 horas. Los cargos contra él eran graves: abuso de poder, agresión e intento de extorsión. La evidencia en video, innegable y contundente, garantizó un procesamiento rápido. Fue juzgado, una sombra de su antigua arrogancia, y se declaró inocente ante la abrumadora evidencia. El juez, dando un ejemplo ejemplar al joven oficial, condenó a Jack Miller a 5 años de prisión estatal. El mensaje fue claro. La corrupción dentro de la fuerza no se toleraría, pero la caída de Miller fue solo el principio. La información obtenida de sus conversaciones
En particular, sus referencias a la Guardia Nocturna y al oficial Reynolds proporcionó al capitán Thorne y a Marcus la clave que necesitaban. La investigación se amplió, abarcando las filas del departamento. Varios otros oficiales implicados por las confesiones involuntarias de Miller y la investigación posterior fueron identificados, arrestados y acusados. La Guardia Nocturna fue desmantelada y sus miembros enfrentaron un ajuste de cuentas por sus años de abuso. El sacrificio personal de Marcus Henderson, su decisión de convertirse en el cebo, se convirtió en un grito de guerra por la reforma. El incidente, transmitido por los medios locales y discutido a nivel nacional, desató un renovado impulso por la rendición de cuentas dentro del Departamento de Policía de Northgate City. Fue una herida dolorosa y fea que quedó al descubierto, pero también fue un fuego purificador. El público, aunque inicialmente conmocionado, encontró una renovada esperanza. La justicia en Northgate City finalmente había comenzado a imponerse. Marcus, el hombre silencioso que se negó a ser silenciado, no solo había desenmascarado a un oficial corrupto, sino que también había ayudado a iluminar el camino hacia la recuperación del alma de una fuerza policial asediada. Su lucha estaba lejos de terminar, pero se había ganado una batalla crucial. La ciudad de Northgate respiró aliviada. El caso Miller, que puso de manifiesto las crudas verdades que acechaban en el departamento de policía, había obligado a un ajuste de cuentas largamente esperado. Para Marcus Henderson, las cicatrices de su mejilla finalmente desaparecieron. Pero las huellas más profundas de la experiencia, la renovada determinación y la serena satisfacción del trabajo bien hecho, permanecieron. Caminaba con la frente en alto, no con arrogancia, sino con la serena dignidad de quien se había enfrentado a la oscuridad, y había salido victorioso, no solo para sí mismo, sino para una comunidad que anhelaba confianza. Su lucha por una fuerza policial verdaderamente justa continuó. Pero el aire se sentía un poco más ligero, el camino un poco más despejado. Fue un recordatorio de que incluso en los rincones más sórdidos de una jungla de asfalto, la integridad de una persona puede impulsar un movimiento, y el verdadero poder no reside en la placa, sino en el compromiso inquebrantable con lo correcto. ¿Cuál cree que fue el momento más impactante en la defensa de la justicia de Marcus Henderson? ¿Cree que una operación encubierta de este tipo es un mal necesario para combatir la corrupción desde dentro? ¿Y qué lecciones cree que ofrece esta historia para la confianza pública en las fuerzas del orden?